Buenas tardes, que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cansados después de un largo día de trabajo? Amén. Vayamos a nuestras Biblias, hermanos. Vamos a ir a Salmos 1, del 1 al 6. Me lo comunican con un amén para que nadie se quede sin leerlo, por favor. Amén. Amén. Salmo 1, del 1 al 6 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación, Padre. Te doy gracias porque habló a mi vida y espero que hable a la vida de mis hermanos, Padre. Te ponemos esta predicación en tus manos y que solo se hable tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la predicación de esta tarde se llama Dos Caminos. Y como introducción, hermanos, traje la palabra salmos, que se pronuncia con P muda, proviene del griego, salmos, cantado con arpa, y su raíz es saleí, que es tocar instrumento de cuerda. El libro de los Salmos fue considerado y utilizado como el cancionero judío. En tiempos del Antiguo Testamento fue utilizado para la adoración en el templo, sinagogas, como himnario y guía con fines de adoración en el hogar. ¿Quiénes fueron los autores de los Salmos? En la versión hebrea dice que David escribió 73 salmos. 12 salmos son de Asaf, 11 de los hijos de Coré, 2 salmos de Salomón, y otros salmos fueron escritos por Moisés, Emán y Etán. Y 35 están sin atribución, pero la versión griega atribuye 82 salmos a David. A Asaf también se le atribuyen los salmos 73 y 83. Los salmos son un espejo para el alma. Martín Lutero decía que los salmos son una Biblia pequeña. Los salmos siempre se leen para empezar la adoración y lo hemos visto en esta iglesia. Los salmos se usan para orar. El libro de los salmos son poesía. No la distinguimos muy bien porque nuestra poesía es rimada y la hebrea es estructurada por el simbolismo. El libro de los Salmos ha sido un refugio para los cristianos a través de los siglos, porque cuando cantamos y oramos nos da aliento en medio de las pruebas. Ahora, antes de empezar la predicación, debemos saber qué significa bienaventurado. El salmista comienza con una verdad incuestionable. Dios desea que los hombres sean felices. Esto es lo que significa el término bienaventurado. Y en realidad, para darle el verdadero sentido y fuerza, deberíamos leerlo como una expresión exclamatoria. Por ejemplo, la felicidad del varón, o qué feliz es el varón. Hoy en día todo el mundo está en busca de la felicidad, hermanos. ¿Es posible realmente llegar a ser feliz? La respuesta depende de lo que entendemos por ser felices. Muchas personas piensan que el dinero es la felicidad. Otros piensan que la salud es la felicidad. Y bien que necesitamos salud, hermanos. Sobre todo en esta edad. Otros piensan encontrar la felicidad en algunos vicios o drogas. Otras personas se encuentran la felicidad, según ellos, en los amuletos. Pero la felicidad o la bienaventuranza de la que el salmista habla no tiene que ver con ninguna de las que mencioné,
sino se basa en tener una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Ahora sí, hermanos, como punto número 1, el camino del hombre o mujer justo. En el versículo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A continuación, el salmista nos da una serie de características de un hombre justo. Este hombre o mujer no anda en camino ni el consejo de malos. Esto implica, hermanos, elegir bien a nuestras amistades. Aquí se trata de evitar caminar junto a los malos, los que con su actitud y principios morales rompen la ley de Dios y le dan la espalda y hacen lo que quieren sin someterse a ninguna norma divina y dejándose llevar por sus propios deseos. Ahora, no debemos de dejarnos influir, hermanos, por el consejo de los malos o de los injustos, o su forma de pensar a fin de alejarnos de Dios. Me acuerdo cuando yo dejé de tomar y empecé a congregarme, hermanos, mis amigos me decían, hombre, échate una cerveza, una no es ninguna. Luego me decían, tus hermanitos no se van a dar cuenta. ¿En serio, hermanos? Y me decían, hombre, no le hagas caso al pastor. Pero el hombre justo no puede establecer su estilo de vida a las recomendaciones o sugerencias de los hombres perversos, sino por la ley de Dios, hermanos. Esto nos recuerda que la mente es la primera batalla que debemos enfrentar, porque en ella está la llave que permite entrar y conquistar el resto de nuestra personalidad, hermanos. En 2 Corintios 10, del 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no limitamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. En el siguiente inciso, hermanos, este hombre o mujer no estuvo en camino de pecadores. La idea es que no se quedó parado en el camino de pecadores. Esto guarda la relación anterior, que aunque vemos cierta progresión, puesto que el justo no escucha pensamientos y consejos de los impíos, tampoco se encuentra donde ellos están. Esto quiere decir que no tiene el mismo modo de hablar, no participa en sus malos chistes y no los imita. Ahora, esto no quiere decir que no debemos de interactuar con ellos o que no debemos de tener un acercamiento, hermanos. Simplemente tenemos diferentes perspectivas de la vida, hermanos. Los pecadores se dejan llevar por los deseos de la carne, hermanos, y nosotros nos dejamos llevar por los deseos del Espíritu Santo. Ahora, recuerde que estamos hablando de dos caminos, el camino del impío y el camino del justo. Pero la Biblia nos manda a llevar el evangelio y esto implica tener un acercamiento con el impío o el injusto. El asunto aquí es no dejarnos llevar por ellos. Entonces, ¿cómo luchamos contra el pecado si debemos tener este acercamiento con los pecadores? El Espíritu Santo nos permite liberarnos del pecado y las tentaciones con las que luchamos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu Santo que reside en nuestro corazón, ya tenemos lo necesario, hermanos, para resistir los dardos de fuego que el diablo envía a nuestra vida. Mire lo que dijo Pablo a los de Gálatas. Digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Ya vimos que este hombre y mujer no anduvo en camino de pecadores, hermanos.
El siguiente inciso es: este hombre o mujer ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Nuevamente vemos la progresión que se produce cuando el hombre o mujer se siente bien con los pecadores y se hace uno de ellos. Este hombre o mujer comienza a escuchar sus consejos, a asumir sus ideas, luego se junta con ellos, asumiendo su estilo de vida y finalmente pierde temor y respeto y termina burlándose de los principios de Dios y de aquellos que lo siguen. En Gálatas 6, del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. ¿Alguna vez se ha burlado de alguien solo por saber más del Evangelio? Usted, de lo que escuche estudios, predicaciones, y se dice a sí mismo: yo lo hubiera hecho mejor. Tenga cuidado, porque usted se empieza a sentar en esa silla de burladores. Hay otros que se sientan en esta silla de burladores y son los que conocen del Evangelio, hermanos, y lo predican. Me refiero a los que predican para su propio beneficio, para su propia conveniencia y ambición. Estos son los predicadores de la prosperidad, haciendo todo tipo de shows frente al púlpito, según ellos mostrando su poder y menospreciando el Evangelio y el mismísimo poder de Dios. Estos también piensan y dicen que si usted quiere o desea, estos también piensan y dicen que todo lo que usted quiera y desea va a ser concebido y que solo usted lo tiene que declarar. Ellos piensan que nuestras palabras tienen más poder que la mismísima voluntad de Dios, hermanos. Pero, hermanos, todos estos burladores van a recibir su castigo. En Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchísimos milagros. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya vimos que este hombre o mujer, hermanos, no se ha sentado en silla de escarnecedores. El siguiente inciso, hermanos: este hombre o mujer se deleita y medita en la ley de Dios. El piadoso escucha, ama y se somete a la ley de Dios. Su batalla empieza en el terreno de los pensamientos y cuando logra conquistar sus pensamientos, entonces su vida entera queda moldeada de acuerdo a estos pensamientos. De ahí la importancia, hermanos, de elegir bien qué tipo de influencia aceptamos. Por eso el hombre o mujer justo no se deleita en las cosas del mundo, sino como niño recién nacido tiene hambre espiritual y anhela la leche espiritual no adulterada. En 1 Pedro 2, 3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que habéis gustado la benignidad del Señor. Allí está su delicia. Allí está su auténtica deleite, porque en ella es donde conocemos a Dios y así podemos llegar a establecer una relación sincera con Él, hermanos. Ahora, ¿usted se deleita en la predicación del domingo? Entre semana usted saca su bosquejo, lo estudia y medita en él. ¿O usted de los que se queda solo con lo que el pastor le dijo el domingo? ¿No busca o investiga si lo que el hermano Bairo dijo el domingo es cierto? ¿Se acuerda de la iglesia de Berea? Eran receptivos a la ley. Ellos todos los días estudiaban las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas predicaban era cierto. En Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñaban cada día las escrituras
para ver si estas cosas eran ciertas. El salmista meditaba en la palabra de día y de noche. Esto implica que lo acompañaba en todo momento. Con ello pretendía fijarlas en su mente y corazón a fin de experimentar su poder. ¿Será que usted tiene la misma actitud del salmista? ¿Piensa en la predicación todos los días en el trabajo? ¿Oye la predicación? ¿Medita en ella? En Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así, hermano, que es de beneficio para su vida meditar de día y de noche en el Evangelio. Hágalo parte de su vida diaria, hermano. Bueno, hermanos, ya vimos a este hombre y mujer se deleita en la ley, en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la recompensa del hombre justo. Ahora el salmista compara al justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Quizá pensaba en lugares o regiones de Israel que se caracterizaban con su aridez, escasa vegetación por falta de agua. El salmista miraba al justo como un árbol plantado en medio de un oasis, que son corrientes de agua que atravesaban aquella región. Salmos 92, 12, 14 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificará y estarán vigorosos y fuertes. Ahora, existe el peligro que el creyente plantado en corriente de aguas no sienta la necesidad de profundizar su raíz, que es la palabra de Dios. Vienen los problemas de la vida, hermanos, vienen los vientos y va a caer. Rápido va a ser su caída, porque su raíz no está muy profunda. Su conocimiento y deseo por la palabra, hermano, solo es superficial. Ahora, finalmente, esto es lo que da sentido a la existencia de un árbol que da fruto, y esto debe de ser la meta de todo cristiano, el dar fruto. Ahora, ¿qué hace con todo lo que aprendemos? ¿Qué hace con todo lo que aprende aquí? ¿Lo lleva a otras personas? ¿Comparte lo que Dios ha hecho en su vida? Es nuestro deber llevar el evangelio de salvación a otras personas, hermanos. Note que dice que da su fruto a su tiempo. Cada árbol da su fruto a su tiempo. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? ¿5? ¿7? ¿15? ¿20? ¿Ya está dando frutos? Ahora, la persona que se nutre adecuadamente de la palabra de Dios y agarra sus enseñanzas a su vida, lo que finalmente llevará fruto y su hoja no caerá. Debemos de dar fruto, hermanos. Es una forma de ser agradecidos con aquel que ya nos salvó. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, cuando dice que todo lo que hace prosperará, no se refiere, hermanos, al éxito en este mundo. Ahora, Dios quiere que progresemos. Él quiere que progresemos en todo lo que emprendamos, pero es temporal. Cuando muramos, todos nuestros logros financieros no se van a ir con nosotros. El salmista expresa otro tipo de prosperidad que es mucho más importante ante los ojos de Dios. Es algo que va a ser eterno. El salmista se refiere a la travesía y el sufrimiento que podemos atravesar en esta vida presente. Esto nos hace tener un carácter maduro, que es lo que Dios quiere de nosotros. En Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe cuál es su verdadero éxito, hermanos? ¿Sabe cuál es su verdadero logro? Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es su verdadero logro. Ese es su verdadero éxito. Como segundo punto, hermanos, el camino del hombre injusto o de la mujer injusta. En el 4 dice, y no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. En contraste con el justo, ahora se nos presenta al malo. También en otras partes de la Biblia se le llama perverso, inicuo o insensato. En Salmos 5, del 5 al 6, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Perdón, hermanos. Este versículo nos da varias características del hombre o mujer malo, pero veamos algunos detalles que el salmista nos da en el versículo 4. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, el salmista tenía en su mente la vida de un hombre campesino y su vida diaria. Especialmente tiene que ver con la práctica. El trigo, una vez sido cosechado a fin de separar el grano de la cáscara y la paja, cuando era lanzado al aire, el grano por su mayor peso caía al suelo, mientras que el tamo o el polvo era llevado lejos por el viento. Ahora, ¿qué se hace con todo el desecho que sale del trigo? El agricultor lo quema, no sirve para nada. De la misma manera, Dios va a hacer lo mismo. Juan el Bautista en una ocasión dijo esto a los fariseos. En Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este tipo de hombre o mujer se distingue por lo insustancial de su personalidad. Tal vez puede ser rico, poderoso, divertido, alegre, pero carece de las cualidades esenciales de un hombre de Dios. Esto es como vivir en oscuridad. Antes usted y yo vivíamos así, pues no lo conocíamos, pero ahora lo conocemos, hermanos, y hemos pasado de luz. Pero este hombre malo ha decidido vivir en oscuridad, él sigue el camino de todos allá afuera. Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien reprenderlas. Ahora hay personas a las que nosotros admiramos, como artistas, estrellas de cine, futbolistas, cantantes, millonarios. Quizá de la perspectiva del mundo estas personas pueden influir en nuestras vidas, pero ante la presencia del Señor dice que solo son humo y niebla que dispersa el viento. Qué tristeza, hermanos, cuando los creyentes tienen este tipo de personas como sus puntos de referencia en la vida y los imitan. No tengamos como ejemplo el camino del hombre injusto, el hombre malo, hermanos. En Romanos 12:2 de la Nueva Traducción Viviente, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Ahora, este tipo de persona no tiene firmeza en sus convicciones, cambiará de una postura a otra según le convenga, sus intereses personales, según le convenga sus intereses personales, al estar lejos de Dios, carecen de peso moral. Ahora, este hombre o mujer no percibe las cosas del Espíritu, él camina con una venda en sus ojos porque las cosas del Espíritu para él son locura. Llegará el tiempo en que todo el mundo se volverá loco y quien no esté actuando de forma similar a ellos será llamado loco. ¿Cómo nos llaman allá afuera? Locos. En 1 Corintios 2, 14, 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Una vez que la mies estrillada ya ha sido levantada, al campesino solo le preocupa el grano. La paja queda a merced del viento porque no sirve para nada. En 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, la perspectiva correcta es la que nos ofrece la Biblia. Para Dios el hombre justo es como árbol firme, que permanece fructífero y hermoso, mientras que el malo no pasa de ser como el polvo que se lleva el viento y es echado al fuego. Ya vimos el camino del hombre injusto o la mujer injusta. Ahora vamos a ver el último punto, hermanos, ya para terminar. La meta final está en el 5 y 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estos dos hombres llegaron a la meta final. Cada uno comenzó su travesía. El injusto hizo lo que quiso con su vida, se dejó llevar por los deseos de la carne y lo terrenal, mas el justo no anduvo en camino de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores y medita en la ley de Dios de día y de noche. Ahora un día llegará juicio para todos y entonces la verdad de las cosas se revelará con claridad y toda la humanidad será juzgada según sus obras. Los malos no se levantarán en el juicio cuando Dios disponga a juzgar a los hombres conforme a los principios de justicia. Los malos sentirán una profunda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, es frecuente encontrar que a lo malo se le llama bueno y de lo bueno se dice que es malo. También la cizaña se camuflajea entre el trigo, pero todo esto dejará de ocurrir cuando Dios juzgue a los hombres. Entonces todo quedará al descubierto y juzgará de acuerdo a los principios divinos, colocando a cada quien en su lugar. Y este es el final del camino del injusto, hermanos. En Mateo 25:30 dice, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos, los injustos no forman parte de la eterna congregación del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, muchas personas hablan del juicio de Dios como si no tuvieran idea de cuál será el veredicto. Yo he visto muchas publicaciones, hermanos, de personas en las redes sociales diciendo, se nos fue un ángel. Otros ponen, dicen, vuela muy alto para que puedas llegar al cielo. Otros dicen, se fue a hacerme un lugar en el cielo. Sabiendo que estas personas llevaron una vida desordenada y fuera de la voluntad de Dios. Ahora, Dios ya ha revelado de antemano lo que va a ocurrir con cada una de las personas buenas y malas. Para ambas hay un camino. En Mateo 13:49 y 50, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes, hermanos. Ya para terminar, hermanos, como conclusión, no olvidemos en la forma en que vivimos aquí. Tiene consecuencias en nuestra vida presente, pero también en la eternidad. Por eso el salmista concluye con una invitación de parte de Dios a considerar con mucha seriedad cómo vivimos. Limpie su mente, hermano, de todo lo que no agrada a Dios. Adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, hechicería, idolatría, celos, envidia, mentira, falsedad,
robo, desprecio, odio, división, persecución, enojo, ira y pleito. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, hermano, sabemos que el camino de los cristianos no es fácil. Vamos a tener resbalones, vamos a tener tropiezos y hasta podemos caer. Pero mire, hermano, el único camino que lleva hacia Dios es el camino del cristianismo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias por esta predicación, Padre. Yo sé que hablaste a mis hermanos igual que a mi vida. Te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Padre. Te damos gracias porque nos permites hablar de tu palabra, Padre. Bendice a mis hermanos, a cada uno por nombre, Padre, y que tú puedes ser su guía, su luz en su camino hacia ti, Padre. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.